Nosotros el cirujano plástico muy reconocido en realidad en la ciudad de Trujillo y a nivel nacional, el doctor Walter Segarra. Vamos a hablar con él sobre todo lo que tiene que ver con rinoplastia. De repente usted está pensando en realizarse esta operación, tiene algunas dudas, ¿no? Todavía existe un poquito de miedo. Por supuesto, tiene que también pensar en qué manos pone pues su rostro para que quede mucho mejor. ¿Cómo está, doctor Segarra? Un placer tenerlo aquí en el noticiero. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Así es, mire, vamos a empezar la entrevista, ¿le parece? Viendo unas imágenes para que usted nos explique un poco del procedimiento. Bueno, sí, también. Así es, vamos a colocar, va viendo ahí el monitor, doctor, para que pueda explicarnos sobre este proceso, ¿no? Que quizá muchas personas aún tienen sus dudas, hay un poco de temor, existen muchos mitos en cuanto a esta operación, pero usted el día de hoy nos los va a aclarar todo. Ahí tenemos, ahí le estamos viendo a usted además. Nos puede ir conversando sobre lo que vamos viendo en pantalla y lo que es este proceso de la rinoplastia, por favor. Bueno, la verdad que yo no opero narices, hago esculturas faciales. Cuando un paciente llega a la consulta, observo la nariz, el mentón, la frente, los pómulos, porque es importantísimo. Mira, siempre le hago la proyección para ver qué cantidad debemos suspender. Y la otra cosa es la fotografía, por ejemplo, es importantísimo. Llega al paciente y luego hago diseño. Yo no uso la computadora, yo diseño los rostros, ¿no? Dependiendo para ver qué proyección le puedo hacer. Y antes de operarlo, el paciente ya sabe cómo va a quedar su nariz. Y lo más importante en una rinoplastia es que haya armonía y proporción, que son los principios fundamentales de la belleza. Luego de haber hecho el diseño fotográfico, sé exactamente qué es lo que voy a suspender, qué es lo que voy a quitar o qué es lo que voy a agregar, haciendo una rinoplastia estructurada. Esa es la técnica. Por ejemplo, en esa parte que estamos observando ahora. Que utilizo. Es la técnica abierta o técnica expuesta. Es probable que sea uno de los primeros cirujanos plásticos de Sudamérica que hizo esta técnica y con una modificación. El año 2000 lo presenté en Brasil, fue todo un escándalo. ¿Cómo es posible que sea esta cirugía? Posteriormente, el tiempo me ha dado la razón. Ahora, cirujano plástico que no conoce esta técnica, sus resultados no son tan favorables. ¿Por qué usted recomienda, por qué es que usted siente o piensa que esta técnica es mejor? Primero es porque tienes las estructuras, directamente lo estás visualizando, las estructuras. Y puedes hacer las correcciones perfectamente, es una forma directa, a diferencia de la técnica interna, la técnica que anteriormente se usaba, entrar por las fosas nasales, es una técnica que no visualiza las estructuras, entonces más o menos calculas qué cantidad vas a Además, eliminar. doctor Segarra, es importante también que las personas, ¿no? Hombres y mujeres que quieran ponerse en manos de una especialista sea calificado, porque en este caso usted, como lo ha mencionado, vemos que hace una especie de boceto sobre un papel, usted va mejorando la imagen, porque muchas veces también se emplean estos programas 3D, ¿no? De diseño, que no son recomendables, sí, por supuesto. Cuando en Brasil conocí la técnica, el diseño en computadora, yo pensé que con ese programa podía aquí hacer novedad. Pero ¿qué pasa? Que la computadora no opera. La computadora tiene ese diseño. En cambio, yo diseño y sé exactamente lo que voy a eliminar o lo que voy a agregar. Entonces, el diseño para mí es sumamente importante. La fotografía, el diseño. Y mira los resultados. No solamente ahí, en ese caso, por ejemplo, no hay proyección de nariz, estoy proyectando el mentón, estoy proyectando los pómulos. O sea, en conclusiones, hago esculturas faciales. Repito que los principios fundamentales de la belleza son armonía y proporción. Por eso es importante, doctor, porque muchas veces uno, va y dice, doctor, yo quiero que usted me haga la nariz así, súper respingada, súper finita, pero a veces no va de acuerdo con la cara, ¿no? No, es importante. Sí, hay pacientes que dicen, doctor, quiero mi nariz así como esta artista. Pero lamentablemente
sus facciones no dan, sus facciones no son de artista, sus facciones son tal cual y sobre eso hay que trabajar. Por ejemplo, esta paciente me gustaría posteriormente presentarlo. Tiene 8 años de operada. Ahí en este caso, por ejemplo, he suspendido la mirada triste, he proyectado los pómulos, he proyectado el mentón y después de 8 años la ven ustedes. Primero, que es una cirugía totalmente armoniosa. Nadie se da cuenta de que ha sido operada, excepto, oye, qué bonito tu peinado, ¿no? Porque sí, trabajo con un salón de belleza después de que mis pacientes se operan, van, le cambian de look, de tal manera que no se noten de que ha sido operada de la nariz. Es tan importante, doctor Segarra, a veces uno muchas veces minimiza este tipo de operaciones, ¿no? O lo lleva o lo ubica en un plano superficial y es mentira, porque también pasa de que uno se ve en el espejo y, por ejemplo, si de por sí, si es que pasa, estás haciendo dieta, ya bajaste de peso, uno se siente mejor, más segura. Imagínate ver digamos, un detalle en tu rostro, en este caso, que te ha causado inseguridad y ver que por fin tienes la nariz que tú estabas esperando, que tú estabas soñando, te cambia realmente también la actitud y sí, de todas maneras, te va a regalar seguridad, que es tan importante para una persona. No, es fundamental. Yo tengo mucha satisfacción ver a mis pacientes que su autoestima totalmente cambia, ¿no? Y se pueden operar. Yo opero pacientes de nariz, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, etc. Entonces, ¿por qué? Porque si a la persona no le gusta su nariz y los padres no lo entienden, se frustran un poco. Sí. Entonces es fundamental, es muy fundamental entenderlos, operarlos tempranamente, de tal manera que su autoestima cambia totalmente. ¿Usted recomienda que sí se puede hacer una operación, digamos, a temprana edad? ¿Desde qué edad estamos hablando? ¿Cuánto tiempo dura la operación también? Bueno, primero que se puede operar, de niño se puede hacer. Recuerdo que en una oportunidad, hace muchísimos años, operé la hija de una periodista. Esta chica ahora es médico, un médico famoso, estudiaba en un colegio de la ciudad. Entonces, ellos, los familiares del colegio, de, oye, ¿quién ha sido ese tal por cual que ha operado a esa niña? Entonces, como esta chica era hija de una periodista, le hablé para hacer un reportaje a nivel nacional y lo hicimos de tal manera que demostramos de que no se alteran los núcleos de crecimiento. No lo dice Walter Segarra, lo dice un americano que tiene más de 3.000 rinoplastías en niños. Al contrario, ayudamos tanto porque le mejoramos el autoestima. Claro, porque podría ser un poco responsable. Su mundo cambia totalmente. Exacto. De eso tengo mucha satisfacción porque miles de pacientes que he operado los conozco en una actitud totalmente diferente. Doctor, vamos a tener que terminar. Un minutito nada más, quisiera que nos explique cuánto tiempo puede durar una operación, una rinoplastia y el proceso de recuperación, por favor. Mira, es importante esta pregunta porque eso depende del cirujano. Yo opero una rinoplastia en 45 minutos, 1 hora, hora y media, dependiendo de la complejidad. Lo importante es que yo no opero con anestesia local. Mis cirugías son caras, pero hago que el paciente esté en máximo confort, a diferencia de otros profesionales como son los otorrinos, etcétera, que hacen una rinoplastía, cobran barato, la hacen gritar al paciente. Yo no estoy en esa fase. Pero se está brindando toda esta seguridad, entonces eso no es que sea cara, sino que es, digamos... Es seguridad para el paciente. Exactamente. Es primero análisis, riesgo quirúrgico, luego anestesia general y el paciente después de la operación, como es tan corta, 2, 3, 4 horas se va a su casa, sin tapones, sin nada. Ah, perfecto. Y luego de que sale, que le da de alta, ¿cuánto tiempo de recuperación los más o menos? siempre en contacto. A veces los pacientes se sienten un poco incómodos, porque estamos continuamente llamándolo por teléfono, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Le damos indicaciones para que no tenga complicaciones. Y a los 5 días la estamos regresando a la clínica para retirar algunos puntos que quedamos y que colocamos. Y a los 8 días quitamos el yeso para darle forma, colocamos un step strip o un esparadrapo por 2 días más
En conclusiones, 10 días con algo en la nariz. A los 10 días están perfectamente bien. Lo curioso es que ni siquiera se nos hinchan los pacientes. Y esto es, primero por el tiempo, luego por la seguridad, ¿no? Los pacientes salen perfectamente sin moretones, sin nada, y sin tapones, porque hay profesionales que dejan 6 días, 8 días los tapones. Entonces el paciente Por el tema del sangrado. está con la boca abierta, duerme mal. Nosotros solamente 2 horas con tapones y el paciente sale de su casa respirando perfectamente bien. Perfecto. Doctor Walter, ¿cómo pueden contactarlo? ¿Cómo pueden llegar a usted las personas que están interesadas, no solo en esta operación, este tipo de operación plástica, sino también en otras? ¿Algún número de teléfono, alguna web, digamos, página, Instagram, Facebook? ¿Cómo lo contactan? Bueno, tenemos la clínica Segarra en Trujillo, tenemos la clínica Segarra en Lima, ¿no? Estamos también abriendo una sucursal en Barcelona, en Europa. Y bueno, pueden contactarse aquí en Clínica Segarra. El teléfono es 9433-60-743. Perfecto, para que lo contacten al doctor, hagan su cita, vayan, ya lo saben, les ofrece 100% de seguridad, que es lo primero que tenemos que buscar. Agradecerle nuevamente, doctor Walter Segarra, por habernos acompañado aquí con este tema también bonito. Esperamos tenerlo pronto para hablar de otros temas. No, interesante. Me gustaría que mis pacientes, invitarlos a ellos para que den su testimonio y puedan ver cuando hicimos la cirugía previa y ahora, después de tantos años, cómo se encuentran. Entonces lo esperamos para que venga con 2 pacientes, por lo menos, para ver el antes y el después también junto con ellos o con ellas. Vamos ahora sí, señores, con más.